Mis estimados, muy buenas noches. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva charla del webinar. Es un webinar gratuito, es una clase magistral que vamos a estar llevando a cabo acerca del tema de la transformación digital en el Ecuador y el mundo, estado actual y tendencias principales. Siendo ya las 7 en punto, vamos a dar inicio. Sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias por estar presentes y hacer un tiempo para llevar a cabo esta presentación y escuchar esta charla. Primeramente, antes que arrancar, deseándoles a todos ustedes que tengan buena salud, tanto ustedes como sus familias, quisiera entonces pues arrancar con lo que tenemos preparado para el día de hoy. Así que muchísimas gracias por su presencia. Tienen habilitado el chat para que por favor nos hagan cualquier inquietud o cualquier pregunta al respecto. Sin más introducción, pues arrancamos. Ahí están los datos de contacto en caso de que alguna persona desee hacer alguna pregunta, alguna inquietud, con todo gusto. Arrancamos entonces la presentación. Bien, bueno, un poco me presento. Jaime Vinuesa les saluda, soy el director en este caso, director de la Escuela de Emprendimiento y de Negocios para los programas de Escuela Gerencial. Y voy a encargarme en esta noche de tratar de resolver, más que resolver, abordar ligeramente 4 preguntas sobre la transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? Una de ellas. No solamente qué es la transformación digital, sino que también vamos a abordar cómo hacer una transformación digital adecuada. ¿Cuáles son las tendencias mundiales en cuanto a la transformación digital? Y casos de éxito regionales, locales e internacionales en el tema de transformación digital. Iremos citando brevemente al respecto. Bien, sin más introducción, entonces arrancamos sobre el tema de la transformación digital. Bueno, arranquemos con transformación digital. La transformación digital realmente en el mundo, cómo se está comportando y cómo está la tendencia. Si ustedes pueden observar en pantalla los pasados 5 años, desde 2015 hasta la fecha, el término de la transformación digital ha ido en franco crecimiento. Cada vez más ustedes pueden observar la curva, cada vez más se habla del tema de la transformación digital. Por lo tanto, no es un término nuevo para nada. Al contrario, es uno de los términos que más está abordando la mayoría de las empresas. Más aún con la coyuntura de las circunstancias actuales, el mundo entero se ve abocado a hablar acerca del tema de la transformación digital. Este es un mapa de la presencia de la terminología y de la intensidad como este elemento de la transformación digital se está abordando en el mundo entero. Prácticamente el mundo entero está abocado a hablar acerca de esta terminología. Son datos extraídos al día de hoy, actualizados de la transformación digital de Google Trends. Ahora, ¿cómo está el mundo digital para el 2020? He traído información, esta es he tomado la fuente de Hootsuite, para julio del 2020, es decir, es data de menos de un mes atrás, es data actualizada. Estamos hablando acerca de la población mundial, 7.8 billones en la población mundial, y estamos hablando de una urbanización aproximada del 56%. Dentro de esta población mundial, fíjense en la cantidad única de dispositivos celulares por persona, en general en el mundo entero. Estamos hablando de una penetración del 66%. Es decir, todos tenemos en nuestra mano algún dispositivo móvil, algún smartphone, que nos está permitiendo comunicarnos, estar intercomunicados. Aquí estamos hablando de nada más y nada menos que 5 billones de usuarios de celular. En cuanto al Internet, hablamos de una penetración del 59%. Recuerden que estos datos están tomados apenas hace menos de un mes, actualizados a la fecha. En redes sociales, el mundo está cada vez más informado. Las redes sociales se vuelven altamente importantes en el tema de la comunicación y estamos hablando que la mitad de la población mundial está conectada en alguna red social. ¿Cómo está el crecimiento? El crecimiento en este elemento de la digitalización, de la tecnología, del uso de la tecnología en general. Estamos hablando que ha crecido la población mundial en el 1%, pero miren el rango de crecimiento de la adopción tecnológica en términos generales. Estamos hablando de un crecimiento al doble, el 2.4% en cuanto a la usabilidad de celulares. En cuanto a usuarios del Internet y su conectividad hacia el Internet, estamos hablando de que más de 346 millones de usuarios se han conectado de un año al otro. Hablamos de un crecimiento, una tasa de crecimiento del 8%, y en cuanto a usuarios activos en redes sociales, casi el 11% de crecimiento.
¿Qué nos quiere decir eso? Que el ritmo de adopción finalmente es frenético. Crece o se adopta la tecnología y los elementos tecnológicos que nos permiten estar comunicados, interconectados, a mayor velocidad de lo que la cantidad de personas o población está creciendo. Pero bueno, ¿cuál es el rol? ¿Para qué está utilizando la tecnología digitalmente? ¿Para qué se está utilizando? ¿Y cuál es el fin y el objetivo de utilizarlo? Pues nos ayuda aquí a una de las grandes preguntas en el tema de COVID, pues todo lo que tiene que ver con elementos relacionados a este tema del distanciamiento social, a la cuarentena y la pandemia mundial, pues con mayor porcentaje, el 83% a julio del 2020. Lo siguiente fue en el tema de educación a los hijos, en el tema de estar en contacto con amigos, con familia, hacer las tareas de trabajo, el 67%, llevar a cabo temas de entretenimiento, relaciones en general, hacer compras, obtener productos en general. El tema de salud no se queda atrás, el tema de la salud, de doctores, de contacto, salud mental también, y el hacer ejercicio en línea. Entonces, es una gran cantidad de actividades, como ustedes pueden ver, aquí está rankeado nada más las más importantes, para que se han utilizado esos fines tecnológicos. ¿Por qué introduzco esta parte? Porque es necesario ponernos en el contexto mundial para ver qué tan grande, qué tan adoptado está el factor tecnológico, ya que estamos hablando de que cada vez más la digitalización está creciendo, pero hablaremos de varios términos en esta charla. No solamente de la digitalización y el factor tecnológico, sino hablaremos de la transformación digital que va más allá de la tecnología. La transformación digital no es tecnología, la transformación digital no es digitalizar, la transformación digital involucra cambios en el negocio. Pero es necesario conocer los elementos que lo anteceden o que los impulsan o que vienen a ser los habilitantes de esa transformación para poder entonces inmiscuirnos en el tema propiamente de la transformación digital. Hablando entonces en ese contexto también, ¿en qué están empleando su tiempo en la mayoría de los dispositivos? Estamos hablando del crecimiento. Ustedes pueden ver todas tasas de crecimiento. Crecen dispositivos móviles al 70%, computadoras casi el 50%, equipos de escritorio al 33%, tabletas del 23%, dispositivos inteligentes o speakers 40%, 14%. En definitiva, lo que estamos viendo es un crecimiento franco en todos los dispositivos, inclusive el tema de wearables para el tema de salud, los relojes inteligentes, están ayudando a la población en diferentes elementos. Entonces, todos estos elementos dispositivos que nos rodean están acelerando el elemento de la adopción mundial. ¿Cómo está el impulso, el uso de Internet o llamémoslo así, la usabilidad en el tema de Internet a nivel mundial? Estamos hablando de 4.5 billones de usuarios conectados al Internet, ¿sí? Con un porcentaje que representa el 59%. Prácticamente ese 60% de la población, las 2/3 partes del mundo, están conectadas, están globalmente conectadas y estamos hablando de un crecimiento del 8.2% en la adopción. Nada más y nada menos que casi 7 horas del día nosotros pasamos de alguna u otra manera consumiendo de ese Internet o consumiendo información, valiéndonos de él para trabajar o haciendo alguna actividad. Es decir, la tercera parte del día estamos consumiendo de este Internet. Ahora aterricemos un poco en una realidad local. Para hacer una realidad local, una analogía, obviamente la población, estamos hablando de sentido de urbanización en el Ecuador, 64%, con una población de 17.5 millones de ciudadanos en el Ecuador, una adopción versus la población del 89% a lo que tiene que ver con conexiones de dispositivos móviles, mayor que la que observamos a nivel mundial. Usuarios, la penetración de usuarios, prácticamente el 70%, es decir, el país está adoptando mucho más aceleradamente el tema digital, de Internet, conectividad en general. Y estamos hablando de una penetración en redes sociales de igualmente el 69% a nivel general. ¿Por qué estamos mencionando estos elementos? Porque queremos contextualizar a qué ritmo va el mundo y a qué ritmo está nuestro país. Entonces, si nosotros no estamos tomando acciones o carta cabal en ese sentido, podemos estar perdiendo ventajas competitivas. Acá, lo relevante, estamos hablando de un 22% de crecimiento en inversión digital para el 2020, cifras al 2020 igualmente como elemento relevante. Ahora quiero traer un estudio. Este es un estudio que lo presentó hace apenas unos 2 meses y medio atrás, la Price, la firma, es una de las Big Four, de las firmas más importantes a nivel mundial, y presenta un estudio a mayo del 2020, cómo está el pulso de los principales gerentes, entre ellos el CIO, el CFO y el CEO, es decir, el gerente financiero, de tecnología y el gerente general, y me voy a centrar en unos elementos interesantes, porque hace un análisis frente al elemento impulsor, o que aceleró
el tema de la adopción digital en el país y el tema de la transformación digital en consecuencia o en cascada. Habla acerca de que la mayoría de ellos, específicamente toma y cita a los gerentes de tecnología, que el 70% de ellos afirma en de las diferentes industrias, comunicaciones, leyes, servicios, salud, todo lo que tiene que ver con hospitalidad, fabricación, manufactura, transporte, aviación, turismo, mercado, consumo masivo, etcétera. Estamos hablando de que han tenido un impacto significativo en sus negocios debido al elemento COVID-19. Pero ¿por qué lo traemos acá a colación? Acá hay unos elementos que nos ayudan a un poco entender la afectación que tienen las diferentes industrias y ustedes pueden ver de arriba hacia abajo en todo lo que tiene que ver con el consumo, qué porcentaje de las respuestas de estos entrevistados significan o indican que sus negocios han sido afectados significativamente por el elemento de la pandemia y por las circunstancias adyacentes al mismo. Entonces vamos viendo que de arriba hacia abajo vemos un impulso y un impacto significativo en sus negocios debido a estas circunstancias. Y en detrimento de esos elementos, muchos lamentablemente tuvieron que detener una gran cantidad de iniciativas de tecnología o de digitalización para su adopción. Y eso es lo que vemos expresado en la parte izquierda. Ahora, preguntémonos a nivel de los gerentes financieros. Casi el 37% de los gerentes financieros también están planeando cancelar muchas de las inversiones. Entonces, su preocupación ante los elementos de que el negocio se está encogiendo, la preocupación del mercado que se encoge, pues muchos gerentes financieros planean el cancelar estas inversiones de adopción tecnológica o de innovación tecnológica. Y si ustedes pueden observar, si bien hay elementos que se frenan, es decir, que se detienen, finalmente son inversiones en todo lo que tiene que ver con infraestructura, en la operación, en la fuerza de trabajo, en la fuerza laboral. Pero nótese que elementos que no se están deteniendo o que muy poco se cancelan son los que están en la parte de abajo. Elementos de seguridad, elementos de la experiencia del usuario, es decir, entregarle una experiencia agradable al usuario apenas reduce el 11%. Y otro elemento que se reduce en poco nivel es la transformación digital. Digital Transformation con apenas el 16% frente a los demás elementos que se reducen. ¿Por qué traigo esto a colación? Si usted en sus empresas, usted dueño de empresa, está haciendo una reducción de sus presupuestos, pues, y la gran mayoría mundial, local, no está haciendo una reducción en esos sentidos, en estos frentes, significa que quieren hacer una innovación, una transformación digital, quieren invertir en eso y apenas algunas empresas han pensado reducir esos rubros. Hay otros rubros que se reducen con mayor fuerza, pero aquellos que impulsan hacia el cliente, la experiencia que le entrego a mi cliente, elementos de transformación digital que me van a facilitar las cosas, a automatizar, a mover el modelo de negocio, los procesos, la estrategia de negocio, no han sido topados. En ese sentido, no se difieren o no se cancelan o se cancelan en menor medida, por eso están resaltados acá, elementos de transformación digital. Ahora, prioridades que tienen los gerentes de tecnología y de información en general para el 2020 y 2021, que están muy parecidos o muy similares entre sí, nos vamos a centrar hacia el 2021. Miren lo que va a centrarse, más de la mitad, estamos hablando del 55%, están pensando en la inversión, en invertir en el tema de la experiencia digital y los requerimientos de experiencia digital de nuestro cliente. ¿Qué es lo que el cliente quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿En dónde lo quiere? En breve veremos ejemplos prácticos de cómo se accionan esos elementos de transformación digital y en la práctica y la cantidad, del índice, el porcentaje que esto aumenta impulsado justamente por la transformación digital. Miren, inversiones en habilitadores tecnológicos que cambien, pero no solamente poner tecnología. Ojo con esto, que no es una charla de tecnología. Al contrario, es una charla en la cual nosotros vamos a hablar acerca del factor o el modelo que lo cambia. Nótese, el 52% y con ligera diferencia con el anterior respecto al modelo de negocio que es cambiado o impulsado gracias a la tecnología. Es decir, la prioridad es el modelo de negocio. La prioridad es del cliente. No es la prioridad de la tecnología. La inversión no es hacia poner más tecnología, comprar software, poner hardware o hacer algún factor tecnológico de los tantos que nos rodean. No. Estamos hablando acerca del modelo de negocio. ¿Cómo mi negocio puede ser más eficaz, más eficiente? ¿Cómo le puedo atender a mi cliente de mejor manera, de una experiencia de cliente agradable, una experiencia de cliente holística, completa, de tal forma que él sienta que ama a mi marca, que se lo atiende como
como es debido y que yo me pongo en el lugar de mi cliente y desde ese lugar del cliente entiendo sus necesidades, me pongo en su lugar y hago que amen mi marca. ¿Cuáles han sido las marcas que han podido sobrellevar los problemas o han podido fidelizar a sus clientes? Aquellas que han entregado al cliente lo que necesita, lo que él quiere, como lo quiere, de la manera que le satisfaga y la manera que sienta esa experiencia del cliente holística, completa y a la máxima expresión. Ahora, en esta lámina ustedes pueden observar antes de COVID para el 2020, durante COVID 2020 y después de COVID, con una proyección hacia el 2021. Igualmente, miren, nuevamente se refuerzan las ideas porque estamos hablando de herramientas y experiencias de trabajo y colaboración digital. Hablamos de la experiencia del cliente digital. Ojo, hablamos de ese cliente digital, un cliente que quiere las cosas inmediato, de una forma de inmediatez, de rapidez, de un ambiente adecuado, de que no se rompa la experiencia dentro del cliente hacia el efecto de comprar, de vender, de transaccionar, es decir, una experiencia en la cual sea suave el movimiento entre los diferentes procesos y que yo pueda empezar y terminar mi transacción de una manera muy, muy llevada hacia el usuario final, es decir, amigable con el usuario final. Y para el 2021, igualmente, como primera posición, está el tema de la experiencia del cliente final. Entonces, estamos hablando de ponerle al cliente en la panacea. Ahora, hemos llegado a las inversiones, en porcentaje de inversión en las respuestas de este estudio. Este estudio corresponde ahora a otra firma consultora internacional y es de Gartner. Gartner hace este estudio con una proyección y nos dice que cuáles son las inversiones principales que se están haciendo en el mundo. Hay una gran cantidad en elementos de tecnología. Sin embargo, los elementos que aglutinan el elemento factor tecnológico de la transformación digital, que ustedes pueden observar aquí, están enmarcados y englobados y ustedes pueden ver que es un franco crecimiento, porcentajes muy altos de crecimiento y son en su orden. Datos. La información y los datos es un elemento más importante de la inversión mundial. Todo lo que es datos. ¿Por qué razón? Porque con datos yo puedo tomar decisiones, con datos puedo conocer a mi cliente, con datos le puedo atender mejor, le puedo personalizar su experiencia. Si le conozco a mi cliente, sé lo que quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. Después, protegernos con el tema de la seguridad. Ahora todo está interconectado, todo es digital, por lo tanto la seguridad cobra una relevancia mucho mayor. Ahora la nube. Todos nosotros tenemos de una u otra manera, o casi todos tenemos algún servicio en nube. El correo en nube, almacenamiento en nube, consumimos de la música en nube, el mismo hecho de que consumimos películas en streaming o vía internet, estamos consumiendo muchos de los servicios hacia la nube. Y así podríamos seguir enumerando, pero todos estos son iniciativas o elementos digitales que cada vez más nos están impulsando. Y como factor que empuja y que está llevando a un elemento disruptor a nivel mundial, estamos hablando de la inteligencia artificial, machine learning, la inteligencia artificial, que como aplicación práctica está el tema de la robótica, los robots asistentes, los robots que permiten hacer la fabricación autónoma de muchas de las piezas, la fabricación de muchos de los elementos y nos van a permitir eficientar y generar una eficiencia, una eficacia dentro de todos los procesos en muchas de las industrias. ¿Qué quiero resaltar de esto? Que se están rebalanceando las piezas y todos estos elementos están apuntando a la transformación digital. No lo digo yo, está enmarcado en las tendencias hacia el futuro. Ahora, ¿qué nos dicen los gerentes generales? El 62% están preocupados en esos elementos e iniciativas de transformación. El 54% está hablando ya acerca de la ambición, acerca de la transformación, no de optimización, no se están concentrando en ahorros, no se están encontrando en el costo, no se están concentrando en el costo. Los gerentes generales se están concentrando en la transformación, en cambiar su forma de operar en los modelos de negocio. El 57% está hablando acerca de que su revenue se debe a productos y servicios digitales. Hacia allá está la tendencia, entonces estamos hablando de un negocio digital, no solamente de elementos tecnológicos, sino de un negocio que se configura en un mundo digital. Los CEOs también están hablando del 63% que han planeado hacer o han hecho transformaciones digitales entre el 2018 y el 2020 y continuarán sucediendo. Entre las prioridades, si ponemos al nivel general, en cuanto a productos, mercado, la cadena de aprovisionamiento, la gestión, ustedes pueden observar en la barra en color azul con mayor intensidad el tema de la inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial como el valor más disruptor
que vayan a generar un empuje alrededor de las diferentes industrias. En la parte izquierda ustedes pueden observar las diferentes industrias y estas industrias, qué efecto tienen a la fecha y qué efecto tendrán esto al futuro. Como ustedes pueden observar aquí, para los siguientes 5 años, estamos hablando que un nivel de adopción está por promedio sobre el 60%, es decir, las 2/3 partes de las industrias estarán por encima, perdón, las 2/3 partes dentro de cada industria estarán justamente en el 60, 65 o 70% en promedio en los siguientes 5 años de adopción de la inteligencia artificial para hacer sus procesos y su impacto más eficiente. Llega el momento entonces de preguntarnos, bueno, ¿y entonces qué es esta transformación digital? ¿Qué mismo es la transformación digital? Hay un sinnúmero impresionante de definiciones en Internet, en documentos y libros, pero todos coinciden en ciertos elementos y he traído una definición que probablemente enmarca la mayoría de ellos y es una de las más interesantes. Tiene después algunos pilares y aristas, pero esta sintetiza bastante bien. Nos habla acerca de que la transformación digital es una profunda y acelerada. Porque no solo hay un documento que dice que la transformación digital será 10 veces, o será, y está haciendo, y será 10 veces más el impacto de lo que fue el Internet. Ustedes recuerdan, el tener y no tener Internet es la noche y el día. Pero la transformación digital se habla que es 10 veces más intensa y más fuerte que el efecto que tuvo el Internet. Se dice entonces que la definición de iScope, la transformación digital es una profunda y acelerada transformación de actividades, procesos, competencias y modelos empresariales. En otras palabras, de la forma como venimos haciendo las cosas en la organización. Involucra procesos, involucra las capacidades que una empresa tiene para hacer las cosas. Esas son sus competencias. Y el modelo de negocio. Antes teníamos un modelo de negocio tradicional, hoy tenemos un modelo de negocio digital, disruptivo, innovador, diferente manera de hacer las cosas. Esto lo voy a ir ejemplificando más adelante con casos prácticos conocidos en nuestro medio y otros que probablemente lo hayan escuchado, para que se pueda cobrar vida acerca de lo que estoy hablando. Pero no solamente que cambie el proceso, que cambie el modelo, la forma de hacer negocios, sino que quiere aprovecharse plenamente de esos cambios de oportunidades que gracias a tecnologías digitales, y ahí involucra la tecnología como un habilitante, como un medio, más no como un fin, que de una manera estratégica y priorizada, es decir, con un norte claro, con una dirección estratégica segura y clara, a punto. Entonces hablamos de una dirección estratégica, hablamos de una estrategia, un norte, una dirección o direcciones a las que yo he escogido de lo que hay en el mundo. Segundo, estamos hablando de que hay un medio, un vehículo, un habilitante. Ese vehículo habilitante es el factor tecnológico. De cara hacia brindarle un servicio, un producto mejorado digital hacia nuestro cliente, que prioriza la experiencia de usuario y que genera un cambio en la forma de hacer las cosas, en los procesos, las actividades y las competencias o las habilidades que tiene una empresa para brindar o hacer sus servicios. Hay 3 pilares que nos habla acerca de la transformación digital. Hablamos aquí de clientes digitales, donde se les tiene que entender con una centricidad o centrado en el cliente, un cliente digital que demanda rapidez, agilidad en las cosas, una cadena holística sobre la atención que él recibe. Y por otro lado, estamos hablando también de líderes digitales. Aquellos líderes son aquellos que guían este proceso de la transformación digital, donde tienen claro lo que se debe hacer, cómo sacar provecho de una transformación digital, cómo ahorrar, cómo generar eficiencia, cómo entregar un producto de mejor manera. Y finalmente el vehículo que lo habilita, la tecnología que nos permite integrar todas las áreas y las actividades de una organización para automatizar. Pero si yo no diseño bien ese proceso, si no tengo un agente adecuado, un agente capacitado adecuadamente, voy a simplemente automatizar el caos. Entonces, esta transformación digital tiene que ver con varios de estos elementos. Como primer pilar estamos hablando de la gente. El segundo pilar estamos hablando de los procesos, las actividades. Y el tercer pilar más importante de entre todos, estamos hablando acerca del modelo de negocio transformado, disruptor, con una estrategia diferente, que rompe los modelos de hacer las cosas o que cambia la manera de hacer las cosas. Y como cuarto y último elemento es el habilitante o medio tecnológico que lo acelera, que lo facilita y que lo automatiza. ¿Qué sí es? ¿Qué no es transformación digital? Transformación digital no es poner una página web, no es hacer redes sociales, no es poner una aplicación móvil, no es un CRM, no es Big Data, no es la tecnología. Transformación digital no es colocar tecnología per se. Si les dicen Big Data, transformación digital, no. Big Data es el medio que acelera algún modelo de negocio con algún proceso que se mejora, pero con una estrategia digital clara.
Esto lo voy a mencionar con el ejemplo, con el video que vamos a observar de un ejemplo en el cual una de las transformaciones digitales cambia el modelo de negocio de hacer las cosas y crea nuevos paradigmas de hacerlo y mejora aún más. Digitalizar no es transformación digital, simplemente es colocar tecnología. ¿Qué sí es hablar de transformación digital? Hablamos de un cambio cultural, estratégico, de una cultura organizacional, de una forma de un proceso diferente de hacer las cosas, de procesos y actividades que cambien en función del nuevo modelo estratégico con una visión de negocio que afecta a toda la organización y a sus interesados. Este proceso de cambio permite competir o permite ser parte de estas empresas nativo digitales que apenas llevan 1 o 2 décadas y están haciendo grandes alardes en medios sociales o en internet. ¿Por qué? Porque están rompiendo con el mercado, están haciendo temblar a los gigantes que tradicionalmente medían 100 años, 50 años o décadas funcionando y operando como gigantes de la industria y que ahora están vencidos por pequeños tecnológicos o los pequeños nativos digitales o aquellos que se les menciona como los unicornios tecnológicos, también otro de los términos, o aquellos también que se les conoce como los cool vendors o estos agentes que hacen una innovación y que rompen la forma de hacer las cosas. Entonces, pero lo fundamental y lo interesante de esto es que está centrado en el cliente. Ese es el valor más importante. Hablamos de la experiencia que yo le entrego a mi cliente, porque el cliente es el que decide si esto es una transformación digital o no, si me sirve o no, o simplemente es una nueva forma de hacer las cosas. ¿Y qué es lo que busca para la empresa, para la organización? Simplificar su trabajo, simplificar la forma de hacer las cosas. Y ahora pasamos a la pirámide de la transformación digital. Igualmente en este capítulo hay muchos autores que hablan de diferentes elementos en cuanto a la pirámide de la transformación digital y los elementos de la transformación digital, pero fundamentalmente quería decirles que resume lo que hay tanto en los diferentes elementos y he traído como muestra para poderles enseñar esta gráfica que ustedes tienen en pantalla. Hablamos de niveles corporativos, bloques corporativos y de objetivos corporativos, de 3 elementos que se enlistan aquí. Pero ¿cómo funciona esto? Si vamos de arriba hacia abajo, el modelo de negocio es el pilar o parte de los elementos más importantes dentro de la pirámide de la transformación digital, el modelo de negocio. Es decir, cómo estratégicamente quiero hacer las cosas. Definir claro un norte, un objetivo de negocio con objetivos corporativos claros, con una estrategia disruptora diferente de hacer las cosas, con un modelo que cambia las cosas. La ejecución corporativa es la segunda. Lo primero pienso el qué voy a hacer. Lo segundo es cómo voy a ejecutarlo. Aquí hablamos de los 6 elementos que se definió en una de las conferencias. 6 elementos, 3 de los cuales son internos y 3 de los cuales son externos. Los 3 internos. Hablemos de los 3 internos primero de la industria 4.0. Hablamos de un modelo operativo dentro de la empresa. Se habla acerca de la organización, cómo están los ejes organizacionales, la gente, cómo se está trabajando internamente. Hablamos de los procesos, el segundo elemento, los procesos. Y el tercer elemento hablamos acerca de la herramienta, como un habilitante, la tecnología. Ahora hablemos de los 3 elementos externos. Hablamos del producto o servicio que le entrego a mi cliente. El cliente propiamente dicho, ese cliente digital, ese cliente de la transformación digital que nos exige ahora, y de las relaciones que tenemos entre cliente, producto y servicio dentro de ese mercado. Aquí estamos en la sección que nos da hacia el mercado y esto es dentro de la empresa. Aquí surgen las operaciones de la famosa o la llamada industria 4.0, donde hablamos de la producción, la cadena de suministro, la logística, la planificación, la comercialización, la venta, etc. Aquí se producen las sinergias del cómo. Aquí defino el qué, acá tengo el cómo y finalmente, no como el más importante, pero sí como una base sobre la cual se sustenta estos elementos y que gracias a estos vehículos habilitantes se produce la transformación digital, se encuentran las tecnologías habilitantes que facilitan la ejecución de los negocios a través de soluciones de tecnología. Facilitan. No son el fin, son el medio. Y aquí está todo, ¿no? Hablamos de los chatbots acelerados por inteligencia artificial. Estamos hablando de las aplicaciones móviles que nos permiten la ubicuidad de las cosas. Hablamos del Big Data que nos permite la toma de decisiones acelerada en tiempo real de grandes volúmenes de información que podemos tomar decisiones en segundos. Hablamos de máquinas inteligentes que permiten asistirnos, que permiten interactuar, que actúan como un agente y nos permiten dar un servicio.
Hablamos de la automatización de las cosas, hablamos de la automatización, hablamos de la interconexión de las cosas, del IoT o Internet de las cosas, donde yo conecto los dispositivos y tengo información sobre ellos. Hablamos del RPA, de la robótica o de la automatización de tareas, donde antes yo tenía que tener un digitador. Ahora digitador es una profesión que definitivamente está hacia desaparecer, por citar una de las tantas que puede ocurrir. Inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas, donde estos acelerados o combinados con otros elementos permiten romper la cadena y la forma, el molde de hacer las cosas en el negocio. Y así podríamos enumerar un sinfín de elementos más como impresión 3D, impresión aditiva, biotecnología, nanotecnología, en fin. Toda la capa de tecnologías y habilidades es solamente un sostén, es solamente la base que lo acelera y que lo habilita. Los elementos o las piezas más importantes, de acuerdo a este estudio, están en la parte superior porque hablamos de las direcciones del modelo de negocio, hablamos del cómo en la ejecución con 3 elementos dentro de la empresa, con 3 elementos fuera de la organización hacia el cliente y que esto combina la operación o la industria 4.0 que es habilitada gracias a los factores tecnológicos. Hablemos entonces un poco de esos elementos de tendencias que hay en general. Y aquí venimos con la definición de la convergencia tecnológica. El NBIC, por sus siglas que hace referencia a la nanotecnología por la letra N, a la biotecnología por la letra B, a todo lo que tiene que ver con la información, los datos, a las tecnologías de la información por la letra I, y por el tema de la letra C, estamos hablando de las ciencias cognitivas, todo lo que está acelerado por la inteligencia artificial, la inteligencia cognitiva, Machine Learning, Deep Learning y los demás. Entonces, aquí estamos hablando del círculo de la convergencia tecnológica, de la industria 4.0 y ustedes pueden leer aquí algunos de los elementos que los aceleran. Aquí está la robótica, la realidad aumentada para combinar el mundo físico con el virtual y poder tomar decisiones alrededor de ellos, el análisis de los datos, la Big Data, el Internet de las cosas. Hoy por hoy todos los dispositivos hablan entre sí interconectados gracias al Internet y a las nuevas tecnologías que nos permiten recabar información e intercambiar y facilitar las cosas. La inteligencia artificial acelerado por el tema de Machine Learning y Deep Learning o aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo. Sensores y dispositivos conectados, la manufactura avanzada, todo lo que es impresión aditiva, impresión 3D y demás. Dado ese círculo, ¿cuáles son las etapas en la transformación digital? Dentro de las etapas se habla de acerca de estos 5 pasos. Primero hay una natural resistencia a la digitalización, donde las empresas, de acuerdo a estos estudios, se habla de que el 16% se encuentran en esa resistencia. Con este elemento que fue un acelerante, hay un documento que dice que nosotros en la adopción de tecnología teníamos que pasar para hacer todo el tema de adopción de digitalización. Quiero, ojo con lo que digo, adopción de digitalización, tenemos que pasar alrededor de 4 a 5 años, pero esto lo hicimos en 5 meses, 4 a 5 meses o 6 meses durante el tema acelerante que fue la pandemia. El 41% ya está en la etapa de explorar, al menos explorar algunas iniciativas. A ver, probemos aquello, probemos lo otro, 41%. Por eso se dice que las 2/3 partes de las compañías se encuentran en las primeras etapas del proceso de la digitalización. Hablamos que apenas un 22% ya está haciendo del uso de la tecnología digital en nuestros medios. Y hablamos de la etapa cuarta y quinta, donde la cuarta ya se produce la transformación digital y apenas el 15% de las organizaciones lo están sacando el máximo provecho. Y aquellas que llegan a la panacea, es decir, al océano azul, a encontrar esas grandes oportunidades de negocio, están haciendo una disrupción digital y apenas representan el 6% en cuanto a la etapa de transformación digital. Hay 4 frentes, de acuerdo a este autor, nos habla acerca de un cambio cultural, de las formas, las personas, la cultura, los espacios, las metodologías. Los procesos son de una forma ágil, con metodologías ágiles de innovación, aplicaciones disruptivas, un ciclo de vida acelerado de las cosas. Hablamos de modelos de negocio que nos generan esta disrupción y una relación con el cliente donde le tengo que entregar una experiencia diferenciadora, donde le conozco, le ofrezco lo que él quiere, le hablo de una experiencia, una ruta de experiencia al cliente y de procesos de negocio. Algunos, para que ustedes al menos conozcan algunos términos o nombres en referencia a cómo hacer, cuál es la receta para hacer el tema de transformación digital. Uno de los frameworks más conocidos, que fue uno de los primeros de hecho, Capgemini, por eso lo traigo acá, Capgemini Consulting sacó uno de los frameworks. Hoy por hoy hay mucha cantidad de frameworks en ese sentido, pero este, llamémoslo así, fue uno de los iniciales y tiene tres aristas principales. Habla acerca de la experiencia del cliente, entenderlo, crecer y entregarle esos puntos que le duelen y resolver esos puntos dolorosos al cliente para mejorar su experiencia. El segundo pilar habla acerca de la operación del negocio.
la operación del proceso, perdón, y finalmente del modelo de negocio como tercer pilar. Y aquí están simplemente las capacidades digitales, todo el factor tecnológico. Y bueno, el detalle está aquí. Hay otro autor que en cambio nos habla acerca de la rueda del elemento de la transformación digital. Y aquí habla como el tema de enfoques. El enfoque hacia los esfuerzos, la estructuración de un reto digital, la consolidación de la transformación digital y la movilización de la organización hacia una nueva forma de trabajar o de hacer las cosas. Nos habla de consolidar, estructurar, enfocar y movilizar, es decir, girar la rueda, es el concepto de este otro autor, donde yo voy creando una conciencia de la necesidad de cambiar. Nos estamos quedando, estamos siendo de la misma forma tradicional. Establecer un punto de partida, es decir, desde dónde voy, y así sucesivamente una serie de cambios para movilizar o dar un giro completo a la organización y llevarla a esa transformación digital y consolidarla. Pero ¿qué nos dice? Hay un estudio, uno de los conocidos en el elemento de transformación digital de España, Vidal, nos dice que nosotros tenemos que darnos la mano con la tecnología, con la transformación digital, con el elemento de disrupción tecnológica. E introduce, y voy a citar sus palabras textuales, que para el 2030 y 2035 estaremos hablando ya de la quinta revolución industrial. Estamos hablando ya no de la transformación digital, sino estaremos hablando de la singularidad tecnológica, donde robots, máquina y humano estarán dándose la mano o estarán trabajando en forma simbiótica. No sé si es que alguien de ustedes vio, pero el pasado día viernes, hace apenas un día, es decir, el día de ayer a las 3 de la tarde, fue en forma de streaming en línea, en vivo, por Elon Musk, una de las empresas de Elon Musk, famoso por su tema de innovación y del mundo, transmitió el tema de Neuralink, donde ya se pusieron dispositivos para monitorear directamente el cerebro humano a través de la placa tecnológica, para generar esta suerte de monitoreo de las ondas cerebrales y ver una sinergia entre el hombre, el ser humano, y la máquina, la tecnología. Entonces, nos habla ya Vidal que para el 2035 estaremos pensando, no deberemos estar pensando, sino ya estar dándonos la mano humano-máquina, en el sentido de sacar el máximo provecho en esta quinta revolución industrial que se viene, que es la singularidad tecnológica. Algo de los elementos al respecto tanto habla esta persona con quien tuve el gusto de compartir el mismo libro. En las primeras páginas de este libro de transformación digital, él tiene una entrevista y habla acerca de eso. Y tuve el privilegio de salir en esta revista y quiero citar solamente las palabras que mencioné ahí, porque creo que son los elementos que hay que pensar y encuadrarlos, porque hablamos de que actualmente la transformación digital, la mayoría, es la travesía que todo el mundo lo quiere hacer. Y ojo con lo que viene. Aquellas que no hagan, solo tienen dos opciones. O pierden su market share, o desaparecen. No hay otra opción. ¿Qué está pasando a nivel local? Este estudio está hablando, KPMG a nivel general está hablando de que los modelos de negocio, cómo se están generando esta disrupción o este cambio en la oportunidad y la amenaza para las organizaciones. Se ve que el factor tecnológico es como el disruptor del modelo de negocio con un 86%, el factor más importante. Los nuevos clientes, 84%. Entonces estamos hablando de la relevancia de entregarle una experiencia adecuada al cliente y obviamente aprovechar las ventajas del factor tecnológico. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿y cuál es la clave para tener el éxito? Yo quiero tener éxito, yo quiero sacar ventaja competitiva y aprovecharlo. Aquí voy a citar las palabras de este gran conocido Bill Gates, magnate, filántropo y dueño y fundador de Microsoft. Nos dice que la clave del éxito en los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar allí primero. Entonces, si vemos que el mundo va hacia la quinta revolución industrial con la singularidad, ¿estamos sacando provecho de ello? ¿Estamos sacando ventaja? ¿Qué es lo que estamos haciendo en ese sentido? Ahora, este estudio, ya a nivel local para este año 2020, por otra consultora reconocida igual por una revista, de ahora menciona cuáles son las tecnologías emergentes en nuestro medio. Nada más y nada menos que coincide con lo que está pasando a nivel mundial. Estamos hablando de todos los servicios de los datos, el impulso de los datos, la toma de decisiones impulsada por los datos para generar una mejor experiencia a mi cliente, la inteligencia artificial, la nube, la robótica, todo lo que tiene que ver con RPA, robótica y demás elementos. Y siempre suelo citar estos dos libros que son fundamentales. El primero nos habla acerca de cómo innovar
Y o creamos o morimos. Ese es el factor que nos dice acá. Si no innovamos, si no cambiamos la forma de hacer las cosas, pues nuestro destino es morir, crear o morir, o innovar o morir, o desaparecer. Y este otro que habla acerca de que, sálvese quien pueda, porque definitivamente el tema de la automatización, de la robótica, de los robots, de la inteligencia artificial, de esta ola de la transformación digital, está cambiando la forma de hacer las cosas. En su página 10 de este libro habla acerca de que el 47% va de los empleos desaparecerán en los próximos 15 a 20 años. Este estudio se publicó hace 7 años. Es decir, solo nos quedan 8 años. Y de hecho, aquí ustedes pueden observar una lámina que suelo utilizar y publicar. Estas dos personas ya perdieron su empleo. Esa es una fotografía del 2009, donde el camarógrafo y el piloto ya perdieron su empleo. Y abajo, ¿quién los reemplazó? Pues nadie, simplemente un elemento de disrupción tecnológica. En solo 10 años, tanto el camarógrafo como el piloto perdieron su trabajo. Actualízate. Actualízate es el mensaje, y aquí una cita a uno de los pensadores y premio Nobel mundial, Edward Deming, con su famoso ciclo de Deming, nos dice de forma irónica, no es necesario cambiar. La supervivencia no es obligatoria. Haciendo una reflexión en ese sentido, pues estamos obligados a cambiar. Esto no es optativo. Y aquí viene un elemento de tiempo real, donde hay un delivery en tiempo real de esta marca, y esta marca nos va a permitir a nosotros ver un ejemplo de disrupción, de transformación digital con uno de los elementos de la transformación digital, utilizando uno de los habilitantes, pero vamos a enfocarnos en el giro de negocio que le da, en ese sentido, este caso de negocio práctico. Por favor, observemos lo que nos dice aquí. Ahí va. The Traffic Jam Whopper. We used real-time data to detect our potential buyers in a traffic jam to offer them a Whopper and deliver on the move. Fernanda, buenos días. Señor Eduardo, buenas tardes. ¡Ay, qué bello! Llegaste en chinga, cabrón. Me cagaba de hambre. Our media was 100% dynamic, promoting our service only in high congestion zones. By leveraging traffic and drivers' real-time data, we adjusted our billboards' location and content. The messages displayed information about the remaining time in traffic to order and personalized updates about deliveries in progress. Also, Waze banner ads and push notifications invited drivers to get a Whopper as soon as they entered our delivery zones. People were able to use voice commands to place the order and avoid tickets. Finally, using the latest Google Maps APIs, our app pinpointed vehicle location and speed in order to deliver for the first time ever to a driver on the move. The delivery zones changed following the traffic live, making our service available when a gridlock was identified, always within a 3-kilometer radius from the restaurants. Hola Mariana, ¿cómo estás? ¡Ay, te agarraría Lo besos! siento, estoy en servicio. In just 1 week, we increased delivery orders by 63%, and our daily app download rate increased 44 times, becoming the #1 fast food app, surpassing McDonald's, Domino's, and Starbucks in Mexico. Coming soon, Los Angeles, San Paulo, and Shanghai. The Traffic Jam Whopper. Enjoy the traffic jam. Sin lugar a dudas, una disrupción tecnológica, una disrupción de la transformación digital puede cambiar la forma de hacer las cosas. 63% de incremento en ventas. ¿Se pueden imaginar ustedes llegar con una innovación y entregar un 63% de incremento en sus ventas? 44% más el crecimiento de la descarga de aplicaciones solamente por un elemento de disrupción tecnológica. Y claro, el modelo de negocio que cambió, ¿dónde cambió? Ya no hay que esperar que pasen con el vehículo a retirar su producto dentro del almacén. No, dentro del restaurante. Y tampoco que se sirvan ahí o una entrega a domicilio. Se creó un nuevo modelo de negocio, un nuevo espacio. Ahora son los vehículos en movimiento. Pero ¿cómo es eso posible
se crea este modelo de negocio y habilitado por varios elementos tecnológicos. Los datos en tiempo real, Big Data. ¿Por qué? Porque hay información de la geolocalización. Y no me sirve esa geolocalización procesada, basta unos 2 minutos después, porque ya se fue el vehículo, ya perdí su ubicación. Tiene que ser en tiempo real, en ese instante. Geoanalítica, para posicionar exactamente dónde está ese vehículo y geoposicionar también a los restaurantes que le pueden atender. Siguiente elemento, la movilidad. Aplicaciones, la movilidad, la ubicuidad de las cosas. Siguiente elemento, el tema de voz, comandos de voz. Entonces, estamos hablando de una serie de elementos tecnológicos que apalancan. Este es el ejemplo perfecto para hablar acerca del modelo de negocio. Creo un espacio, creo un servicio que no existía, habilitado gracias a ¿qué? A una disrupción tecnológica que por atrás hay tecnología que lo apalanca, se mueve el proceso, porque ahora los conductores de motocicleta tienen que ubicar en tiempo real a su cliente. Ese cliente se está moviendo en tiempo real en el tráfico y hay un geoposicionamiento que se va consumiendo en tiempo real. Entonces, estamos hablando de una serie de factores que cambian el modelo de hacer las cosas. Ahora los tengo en pantalla, tengo aquí el vórtice digital. Este vórtice digital lo he traído acá porque uno de los elementos más importantes, este es un estudio bianual, es decir, finales de principios del 2021, ya estamos unos cuantos meses del 2021, va a salir el nuevo estudio, es un estudio que se produce una vez cada 2 años, y nos dice en qué ubicación, ubique por favor su industria, en qué empresa, en qué industria se encuentra usted, ubique por favor su industria. Si está en el color naranja, quiere decir que la transformación digital ya pasó, ya se está dando, ya está pasando, estamos tarde. Está en color azul, está sucediendo, mientras más hacia el centro yo me encuentro, más velocidad tiene ese círculo concéntrico de un vórtice. Mientras más hacia el centro me encuentro, más ágil y más rápido y más veloz y voraz es esa transformación digital. Las otras industrias tienen algo de tiempo, pero no mucho. Sin lugar a dudas que vamos a ver movimientos para el 2021 de este gráfico y muchas otras empresas que ya estamos viviendo esa transformación digital. Y voy a tomar un ejemplo. Aquí está medios y entretenimiento, aquella que ya pasó, ya le pasó la transformación digital a los medios y entretenimiento. Y vamos a tomar una empresa de ejemplo del vórtice digital a la empresa que está dentro de esta industria que ya pasó la transformación digital. Entonces, esta transformación digital, a veces nos preguntamos, bueno, ¿y quién lo aceleró? A veces como broma, realmente que lo aceleró. No es el que generó, sino que el que lo acelera. Realmente el tema del coronavirus aceleró el proceso de transformación digital, tal es así que este es un anuncio, en pantalla tienen ustedes un anuncio de parte de Netflix, donde tuvo que reducir el 25% de su capacidad de ancho de banda para la calidad de su streaming, para poder no inundar ni entorpecer ni colapsar las comunicaciones, porque realmente con el tema del confinamiento se produjo esa necesidad. No estaba preparada las capacidades tecnológicas de las organizaciones. Este es un anuncio en Argentina y lo mismo pasó en muchas partes del mundo. Se inundaron las capacidades por un efecto que se generó. Entonces estamos hablando aquí de varios de estos, ustedes ya seguramente los deben conocer, pero la parte que me quiero focalizar aquí es que la tecnología por sí no es el verdadero disruptor. El problema es no centrarse en el cliente. Si yo no me centro en el cliente, es la mayor amenaza para cualquier negocio. Mi cliente es el número 1. Este es el ejemplo de uno de los gigantes que cerró, es muy conocido el tema de Blockbuster. Blockbuster, esa es la foto de la última tienda y es una foto a la cual acuden simplemente turistas de diferentes partes de Estados Unidos a pasar, a hacer las compras, simplemente a decirles a los pequeños, mira, así se compraba antes las películas, así se veía. Es la última tienda, para no decir que cerró por completo, ahora es un sitio turístico con alta cantidad de visitas. ¿Quién lo tumbó? Pues es altamente conocido, Netflix, en su proceso, aquí vamos examinándolo. Hay una lista que se crea, una cantidad de películas que se entrega a domicilio, uno lo podía tener por el tiempo que sea, y luego devolverlo por correo. Así fue como nació esta disrupción. Entonces así está la entrega. La siguiente o segunda disrupción que generó este negocio fue el entregarlo vía esta forma de hacerlo, ¿sí? Forma ya no un correo convencional. Tercera es el tema del streaming. Se volvió el líder del streaming, es decir, digitalizar. CDs, DVDs digitalizados por completo para entregar ese video en tiempo real. Ahora, Netflix, ¿qué más está haciendo en ese sentido? Mientras atrás vienen el resto de competidores, ¿cómo se acelera y cómo se adelanta? Pues crea las sugerencias, películas sugeridas en función al comportamiento, en función a mis preferencias de
qué género de películas, si yo veo la película A, películas similares a la película A, o de los mismos actores, o del mismo género, o de la misma trama, etcétera. A tal punto que nos personaliza. Yo puedo personalizar. No sé si les ha pasado que suelen mezclar los perfiles en casa. Si eso les ocurre, pues a veces uno se llega a molestar en el sentido de que me están contaminando mis preferencias. Ahora yo tengo el género A, el género B de preferencia y viene alguien y pues utiliza mi mismo perfil y ahora introduce un nuevo comportamiento. Entonces, ahora nos permite segmentar. Pero no contento con eso, viene su cuarta innovación o cuarta transformación en ese sentido. Genera otra disrupción y ahora genera su propio contenido de películas. Películas generadas propiamente por Netflix. Nuevamente se reinventa, nuevamente genera esa transformación digital, esa innovación, y ahora ofrece contenido, sus propias películas, con sus propios actores, y como tiene la información de nuestras preferencias, no saca al azar las películas, saca en función a los géneros más exitosos. Y no saca al azar, también escoge a los actores más vistos, más utilizados, y también los emplea. Y las tramas, en fin, genera una nueva disrupción tecnológica. No contento con eso. Ahora, ¿cómo utiliza el tema de inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina Netflix? Pues personaliza las propagandas. ¿Sabían ustedes que para una misma película o serie tiene varias propagandas? Todo depende de los géneros que a ustedes les gusten. Ahí está el ejemplo, voy a poner aquí en pantalla, más casos en cuanto a 3 diferentes formas de anunciar lo mismo y todo en función a nuestras preferencias. ¿A qué me refiero? Que mediante Machine Learning o aprendizaje de máquina, Netflix estudia el comportamiento que nosotros tenemos, los gustos como usuarios, para posicionar la portada que es la más ideal, la más adecuada, la correcta para cada uno de ellos. No es al azar que nos coloca. Si a mí no me gusta algo de terror, pues no me va a colocar algo de terror. Entonces, miren, por ejemplo, este ejemplo. Este ejemplo nos dice que si te gustan las series de romance, entonces verás una portada de esta naturaleza. ¿Ok? Con esa inclinación, porque más me gustan los temas de romance. Pero si me gustan los thrillers, el suspenso, la trama, la misma serie cambia a su portada de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque nos estudia. Nos estudia nuestro comportamiento. ¿Gracias a qué? Los datos, la Big Data, la transformación digital se acelera nuevamente. Y ahora estamos hablando de otra forma, donde yo escojo mi propia película, el propio desenlace. Es decir, tengo unos personajes, y ustedes ven aquí en pantalla, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de verlo, pero es la televisión interactiva, nueva disrupción, donde ahora yo puedo interactuar con Netflix y con las historias, y a través de esas historias yo puedo decirle cuál es lo que debe venir, o cuál es la opción que el personaje debería generar. Entonces ahora ustedes van a ver en pantalla cómo es que cambia. Yes, you. Los pequeños escogen qué es lo que quieren. Should Puss Escoger la fight them historia. valiantly or chit-chat with them over tea? All you have to do is pick left or right. This was a very good choice. It has been minutes since I've punched something. Ah! Try to get superpowers or explore Grease Pit's mysterious hatch. Which one we doing? Try to get superpowers! Should Puss kiss the evil queen, or would a handshake be more keen? Now dig on this. Ah! Netflix Party. Como había distanciamiento social, Netflix sacó ahora la forma de sincronizar la forma en la que vemos y compartimos nuestro contenido con otros. Es decir, podían hacerse una suerte de sala virtual de cine y ver entre los amigos, parientes y conocidos qué está pasando, qué estamos viendo, y sincronizar una misma película entre varios participantes. Entonces, otra disrupción tecnológica en ese sentido. Y pueden venir muchas más. Cierro con estas palabras de Steve. No puedes preguntarle a tus clientes lo que quieren, luego intentar dárselo. ¿Por qué razón? Porque al momento que uno haya producido o generado esto, querrán entregar algo nuevo. ¿Ok?
Aquí viene una parte que nos hace pensar. Todos los grandes cambios están precedidos por el caos. Dos son las palabras de Deepak Chopra. Y hago la cita de aquí de una de las palabras de hace mucho tiempo atrás, 535 antes de Cristo. Lo único constante es el cambio. Palabras de Heráclito de Éfeso. Y Charles Darwin lo respalda, donde las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino que aquellas que se adaptan mejor al cambio. Ese fue el caso. Este es el autor de uno de los inventos de la cámara digital. Y lo irónico de esto fue que él presentó a Kodak la solución, sin embargo, y tristemente no aceptaron esa cámara digital. Aquí está el primer prototipo de la cámara digital. Y hoy por hoy, Kodak, lo que fue un gigante, no es ahora ni la sombra de lo que fue. Y aquí está la cámara digital de aquel entonces. Y pues hoy por hoy la cámara digital o la fotografía digital reemplazó por completo a la fotografía impresa. Ya apenas el tema de fotografía profesional y muy específico hay poco, pero ya no es lo mismo que antes. Entonces, innovar o desaparecer. Transformarnos o desaparecer o perder el market share. Entonces, la transformación digital es la travesía que la mayoría de las organizaciones la están haciendo. Y para muestra otro botón, este es un caso de una empresa local, Almacenes Tía, donde ya está implementando el tema de robot, mejor dicho, ya implementó robots con inteligencia artificial. Ahí está el ejemplo, donde este robot pasa por las tiendas haciendo diferentes cosas, no solamente tomando el inventario, sino también interactuando con los pequeños, con los niños y monitoreando cómo está el stock. Hablamos de muchos elementos de transformación digital. La transformación digital definitivamente es un factor a tomar en cuenta. Esto es lo que había preparado para ustedes para el día de hoy. Nos falta apenas un minuto. Dejo este video. Es un ejemplo de una empresa local que nos rodea, donde ya he hecho elementos de transformación digital y utilizo uno de ellos, el tema de la robótica y la inteligencia artificial. Hay muchos otros ejemplos más. Así que eso quería traerles para ustedes y a partir de este momento, pues simplemente mostrarles. Quiero nada más compartir con ustedes un pequeño recordatorio, no sé si recordatorio, llamar la atención o comunicarles que este estudio del World Economic Forum nos dice que para el 2022 133 millones de empleos se crearán en temas emergentes. ¿En qué? En la ciencia de datos y la analítica, en la inteligencia artificial y machine learning, en todo lo que tiene que ver con gestión de operaciones, pero lo interesante de esto es que vamos a tener aquí especialistas de Big Data, especialistas de transformación digital. Tiene usted ya los skills y se está preparando con sus skills y sus habilidades, especialistas en nuevas tecnologías, en robótica, en nanotecnología, en biotecnología, etcétera, etcétera. Estamos hablando de pilotos del espacio y muchísimas otras cosas más. Es súper interesante este estudio, donde habla acerca de los nuevos roles y nuevas profesiones del futuro cercano y de la cantidad de millones de empleos que se están generando, que se estarán generando para este 2022 y los otros millones, 75 millones que serán destruidos, es decir, que desaparecerán o ya no serán necesarios por el tema de la transformación digital. Dicho eso, ¿por qué los menciono? Porque es fundamental pensar en que es momento de tomar la acción. Y aquí es importante, y cito las palabras de Benjamin Franklin, invertir en conocimiento siempre produce los mejores resultados. Y si es que ese es el caso, permítame simplemente cerrar mi charla aquí con las personas, agradecerles a todos por su presencia y cerrar mi charla únicamente posicionando o mencionándoles que alineado con estos elementos, justamente voy a marcar aquí con qué elementos estamos alineados o está alineado, mejor dicho. Ustedes pueden observar aquí en pantalla. Está el tema de la ciencia de datos, Machine Learning, inteligencia artificial. Estamos hablando acerca de Big Data Specialist y los especialistas de transformación digital y nuevas tecnologías, innovación. Todos estos especialistas, dado que estas son las tendencias, la Universidad de los Hemisferios, Educación Continua, en conjunto con la Escuela de Emprendimiento y Negocios de ELA, han sacado 3 programas que están directamente alineados con ese sentido. El programa de la ciencia de datos, que está por arrancar el 7 de septiembre, con una duración académica de 105 horas por este mismo medio digital, virtual. El programa de gerencial de innovación empresarial, cuyo arranque es el 29 de septiembre. Y el programa de transformación digital
e Industria 4.0 a nivel gerencial, que arranca el 26 de octubre. Estos 3 programas están directa y justamente alineados con los elementos de la transformación digital habilitada por los datos, por la innovación, por la nueva manera de hacer las cosas y por todos los elementos de transformación digital. Si a ustedes les gustó lo que vieron el día de hoy, esto fue nada más que la punta del iceberg de todo lo que se verá en esta cantidad de horas de estos programas en línea del tema de la transformación digital. Son los programas gerenciales que tiene la Universidad de los Hemisferios y la Escuela de Emprendimiento ELA para todos aquellos que quieran entrar con fuerza y prepararse para esta disrupción que ya está ocurriendo y que va a ocurrir con mucha mayor fuerza en adelante. ¿Ok? Eso es lo que tenía preparado para todos ustedes. Ahora voy a ceder las palabras a nuestra asesora comercial, quien les va a compartir los datos de aquellos que estén interesados, de cómo pueden tomar contacto, cómo pueden saber o conocer acerca de los precios, duraciones y demás detalles. Entonces, cedo por favor el paso. Adelante, nuestra asesora comercial. Hola, buenas noches con todos. Primero quiero agradecerles a todos ustedes por haber asistido a esta charla y también quiero agradecer a Jaime por la charla que nos dio hoy sobre transformación digital. Muy valioso toda la información que él nos ha compartido el día de hoy y claro, eso es algo que nosotros debemos tomar en cuenta en nuestras empresas para poder ponernos en base a lo que necesitamos para el futuro. Les voy a colocar dentro del chat la información de cómo podrían ustedes reservar su cupo para el curso de transformación digital, que es lo que nos ha hablado Jaime el día de hoy. También les coloco el número de teléfono, mi número de teléfono si ustedes tuviesen alguna consulta y voy a comenzar a explicarles un poquito qué es lo que se va a revisar en este curso de transformación digital. En el transformación digital nosotros contamos es un curso de 100 horas, las cuales 84 van a estar en modalidad online, lógicamente son clases en vivo. Ustedes pueden interactuar tranquilamente allí con nuestros docentes y las 16 horas restantes son de trabajo autónomo. Es decir, cuando nosotros hablamos de trabajo autónomo, lo que queremos hacer es que se hagan algunos temas prácticos. Todo va a ser práctico, 80% práctico, 20% va a ser teórico. Entonces, la idea es de que ustedes puedan revisar temas importantes en el tema de transformación digital, por ejemplo, como todo el tema de industria 4.0, cloud computing, blockchain, el tema de RPA, big data, IoT, inteligencia artificial, machine learning y otros temas adicionales. Lo importante que quiero mencionarles acá es el tema de nuestros docentes. Nuestros docentes tienen muchísima experiencia en el tema de transformación digital y son asesores y consultores en procesos de transformación digital como tal, en el tema de blockchain, en el tema de disrupción tecnológica, en empresas no solo de Ecuador, sino de Latinoamérica. Entonces, si ustedes tienen alguna consulta puntual que se tenga que hacer dentro del programa, ustedes lo pueden hacer sin problema y ellos los van a responder no solo basados en la teoría, sino basados en la práctica de todo lo que ellos han construido hasta el momento. ¿Qué ustedes obtienen al finalizar el curso? A ustedes se les va a dar 2 certificaciones. Una certificación que es emitida por la Universidad de los Hemisferios y otra certificación que es emitida por la Escuela de Emprendimiento y Negocios de la universidad también. El valor, ¿cuánto es? El valor es de $749 por el curso de transformación digital. Estamos con un descuento del 10% por pronto pago. Este descuento se da hasta el 15 de septiembre, entonces por eso les he colocado a ustedes la información para que ustedes se puedan inscribir a las personas que realmente están interesadas en el programa de transformación digital. Les coloco nuevamente el link para que ustedes se puedan inscribir y les coloco mi número de teléfono en caso de que ustedes quieran contactarse para poder revisar los otros cursos o los otros programas que Jaime ha mencionado. Es el programa de Data Scientist. El programa de Data Scientist está iniciando el próximo lunes. Para ese sí tenemos muy poquitos cupos ya. Tenemos unos 3 o 4 cupos nada más que nos están sobrando y en verdad se llenan muy rápido. Hoy he llenado como 2 cupos adicionales, entonces tengo que revisar nuevamente cuántos cupos realmente nos sobran. En el tema de Data Scientist, lo que vamos a revisar son 8 módulos. Igual son 105 horas de clases.
reciben igual 2 certificados, uno de la universidad y otro de la Escuela de Emprendimiento. Y lo que ustedes van a analizar allí es todo el tema de analítica avanzada. Van a revisar modelos, cómo van a poder crear todo el tema de análisis de datos avanzados, el tema, por ejemplo, de cómo utilizar cada modelo, por ejemplo, para predicciones de ventas, análisis de fraudes, clasificación de productos, segmentos de clientes. Y es algo súper importante este tema acá, porque ya no solo debemos ver nosotros los datos de la historia, sino también ver los datos del futuro y cómo posicionar la empresa. Si ustedes necesitan información de cualquiera de los programas, ya sea de transformación digital, sea de gerencia de innovación empresarial, o sea el tema de transformación digital, les coloco nuevamente mi teléfono para que por favor se comuniquen y yo con gusto les daré cualquier tema que les haya faltado en cuanto a información sobre cualquiera de los temas. Me preguntan si los cursos son 100% en español. Sí, los cursos son 100% en español. En caso de las clases son de lunes a viernes en cualquiera de nuestros programas, en horario de 6:30 de la tarde a 9:30 de la noche. Los programas se van a grabar en caso de que ustedes vayan a llegar un poco tarde o en todo caso no puedan asistir a alguna clase. Ustedes podrán asistir a tomar las clases grabadas para que ustedes puedan tomar la clase y lo importante es que ustedes podrían consultar a nuestros docentes si es que tienen alguna pregunta sobre la clase que tuvieron allí. Recuerden que los programas, cualquiera de los programas son 100% prácticos, en los cuales lo que nosotros queremos es que ustedes, en base a la práctica, lleven el conocimiento inmerso de cómo hacer ciencia de datos, innovación empresarial o transformación digital. No sé si es que tienen alguna pregunta adicional. No sé si tienes alguna pregunta para ti, Jaime, creo que no. Sí, tenemos algunas preguntas. Muchas gracias por resolver las inquietudes. Bueno, voy a tratar de resolver lo más rápido posible todas las preguntas. Nos dice, estimados, en el sector, Omar nos pregunta, en el sector de la construcción, ¿cómo se puede digitalizar? Omar, qué buena pregunta. Mi estimado, hay al menos unas 4 iniciativas en el tema de construcción. Voy a nombrar 2 de ellas nada más. Una de ellas es, tú ya tienes unos robots de realidad aumentada, de realidad virtual y realidad aumentada, por un lado, donde tú puedes, este robot lo que va a escanear la construcción, todos los pisos de la obra y te hace el cálculo automático para ver si es que está o no de acuerdo a los planos y si vas a tener fallas. Te anticipa el hecho de que tengas errores en cálculo, llamémoslo así, en cálculo de ingeniería, en diseño de arquitectura, de que elementos ahí estén en conflicto ya en obra. Y te anticipa pérdidas económicas por retrabajos, por un lado. Por otro lado, con realidad aumentada tú puedes vender tus obras, el edificio, la oficina, y puedes ofrecerlo inclusive antes de que esté construido, simplemente con una experiencia de cliente inmersiva. Entonces, son 2 de los ejemplos, hay muchos más. Dentro del programa están preparados una suerte de series de información y de videos y de contenido de cómo hacer ya para cada industria en particular. Hicimos el ejemplo de 2, ¿no? La industria de consumo masivo y la industria de medios y entretenimiento. Pero hay muchísimos más elementos. Eso con respuesta a Omar. Dice, ¿cuáles son los elementos de seguridad en la información? Bueno, hay muchos, nos pregunta Marco. En el tema de seguridad de la información, el cybersecurity, es que la seguridad hoy por hoy tiene que ser activada por inteligencia artificial. Ya no necesito en el tema de seguridad que el usuario tome una decisión de si proteger o no proteger, o el administrador de la seguridad, espero que sea en ese sentido, tome una decisión, sino que automáticamente cybersecurity activado por inteligencia artificial lo que hace es tomar decisiones y pone en cuarentena cualquier amenaza en cuanto a la seguridad o violación de la seguridad, de la privacidad de los datos. Entonces, en ese sentido, le permite reaccionar antes que siquiera se dé cuenta el administrador de la seguridad. Nos dice Gustavo, la economía de la abundancia es correcto. Así es, estamos hablando de la economía de la abundancia. Verónica nos dice, nos va a servir full la capacitación sencilla y práctica. Mil gracias también. Excelente presentación, gracias por compartirla. Nos dice Victoria, gracias también. Fabiola nos dice qué conocimiento se requiere. Conocimientos para estos programas no se requieren, son programas de estilo con enfoque gerencial para sacar el máximo provecho. No hay una prueba de admisión, no hay un requisito, llamémoslo así, de admisión, simplemente es el tema del interés. Hay 3 frentes, como bien lo explicó nuestra asesora, el tema de los datos, enfocado a la ciencia de los datos, a cómo sacar el máximo provecho de la información. Si ustedes son conocedores de Excel,
saben hacer fórmulas en un Excel, pues es suficiente porque es la forma de trabajar acá. Y aquí viene un elemento complementario en el tema de la ciencia de los datos. Acá, en la parte de innovación, no hay un requisito. Aquí se van a utilizar parte de las metodologías. Ustedes ven aquí una lista de metodologías para hacer innovación. No es una forma empírica simplemente de generar ideas, sino hay metodologías para hacerlo. Tales son los casos de Lego, Serious Play, de Disney, método Disney, y muchas otras más para hacer innovación con co-creación y demás. Hay como 14 metodologías de innovación. Se van a abordar las principales 9 y más importantes dentro del programa. Y el último, que es el programa gerencial de transformación digital, donde no es que se va a estudiar tecnología, sino se va a estudiar cómo hacer en los modelos de negocio y en las organizaciones una transformación que genere ahorros, eficiencia y nuevos modelos de negocio en pro de ese cambio del modelo cultural, de procesos, de gente, donde se acciona gracias a la tecnología, donde la tecnología es un medio, más no es un fin. ¿Cuáles son los precios? Ya fue contestado. ¿Cuáles son los roles que debería tener el área de transformación digital? Muy buena pregunta. En un área de transformación digital deben existir los roles de los arquitectos que accionan todos estos diferentes frentes. Tiene que haber un líder de la transformación digital que tenga unos equipos de ciencia de datos, de innovación, de creatividad, de procesos, arquitectura en el tema de negocio propiamente dicho, arquitectos en datos, arquitectos en tecnología o expertos en la parte o en el frente de la tecnología. Y por supuesto, como esto es un cambio, tiene que haber un rol de la gestión del cambio para empujarlo y para impulsarlo. Este rol tiene que estar de forma asesora hacia la organización, de tal forma que se impulse la transformación digital en ese sentido. George nos dice, excelente, muy interesante la charla, gracias y felicitaciones, muchas gracias también, excelente, gracias, están los links y no hay más preguntas, el resto son agradecimientos a ustedes, muchas gracias por dedicar su tiempo en esta charla y espero que les haya gustado. Sin más, aquí hay una pregunta más. Dice, en el sector de telecomunicaciones, ¿qué tecnologías pueden aplicar? Excelente, Edison. En la parte de telecomunicaciones es muy interesante. Hoy por hoy, las empresas de telecomunicaciones en el OTT, over the top, que es lo que se conoce con el signo en inglés, OTT, over the top, que no es más que colocar los servicios sobre la capa natural de mensajería y de voz. Cada vez el tema de la llamada de voz está bajando. Los servicios de mensajería es imperceptible, ya desapareció, solamente se utilizan para mandar mensajes de comunicación o de notificación del banco y muchas otras cosas de promociones. Pero hoy por hoy los datos que circulan ahí es el valor en el activo más grande. Voy a mencionar una de las disrupciones que está haciendo Edison en el caso de las empresas de telecomunicaciones. Dos de las más grandes del país tienen su área de negocios y de transformación. Estas empresas lo que hacen es, basta que ustedes tengan su barrita, su señal directamente aquí, basta con que ustedes tengan la señal completa, ahí pueden directamente, estamos reportando nuestra ubicación, en dónde estamos, por dónde nos movemos, en qué partes o qué lugares frecuentamos, y nos están estudiando, porque parte del servicio nos tienen que ubicar dónde estamos. Ese servicio es vendido hacia los clientes, hacia las empresas, pero de forma anónima. No dicen, Jaime Vinuesa está en este lugar y se mueve de tal punto a tal punto, sino que venden a la organización personas de este estatus social, con esta educación, que estudian en esta universidad, o que trabajan en tal sector, o que les interesa esto, o que gastan tanto, que tienen tal celular y que tienen tal plan, o de tal estrato socioeconómico, frecuentan o compran o están en estos lugares o van de aquí o de allá, etcétera. Entonces, es decir, están vendiendo datos, nos están vendiendo información anonimizada a las organizaciones. Y con esa información las organizaciones toman decisiones de dónde abrir una nueva sucursal, una nueva tienda, una nueva farmacia. ¿Qué sector es el más interesante? ¿Qué tipo de cliente puedo llegar con una propaganda, etcétera? Entonces, Edison, he citado una de las tantas cosas que hacen el tema de telecomunicaciones y sin lugar a dudas a las telecomunicaciones, el 5G, es decir, la red de 5G de alta velocidad, que es 10:1 a la velocidad de 4G, va a generar una disrupción impresionantemente fuerte y que va a impulsar una gran cantidad de modelos de negocio que van a cambiar en ese sentido. ¿Cuál es la diferencia entre la transformación? Mayu nos dice, ¿cuál es la diferencia entre la transformación digital? Bueno, ¿con cuál sería la pregunta? Transformación digital, aquí hay varios elementos. Digitalización simplemente es poner tecnología. Transformación digital es cambiar el modelo de negocio, el proceso, en sí la dirección estratégica, impulsado o motivado por la tecnología, pero con el fin y el objetivo de atender una mejor experiencia hacia el usuario, entregarle un valor al usuario, centrado en el usuario.
que acciona ahorros y que acciona mejor rentabilidad. Perdón, por supuesto. Esa es la transformación digital. Todas las aristas, las 3 aristas internas y las 3 externas, el proceso, el servicio y el cliente de cara al mercado, y por otro lado la organización, la gente y la tecnología de cara a la operación de la industria y de la empresa. Entonces, esa es la transformación digital. La digitalización es solamente automatizar, poner tecnología. Ahí está la gran diferencia entre los dos elementos. Giovanni nos dice, muy interesante, gracias por la información, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Mayu nos dice, transformación digital e innovación. Yo ya seguí Lance de Big Data y Business Intelligence. Gracias, Mayu. La diferencia fundamental en el tema de innovación versus transformación digital es que en la parte de transformación digital, aquí se accionan todos los demás elementos. En transformación digital, si tú ya tienes conocimientos de BI, de Big Data, este es un lugar ideal para sacar el provecho, porque aquí vas a ver cómo aplicarlos directamente a casos de negocio. En la parte de innovación es generar ese pensamiento disruptivo, en la parte de acá, para hacer una co-creación, para generar un pensamiento fuera de la caja. Hablamos de temas de metodologías como Design Thinking, como Lego Serious Play, donde metodológicamente vas a pensar de una manera diferente, pero no de simplemente generar ideas por generar, sino cómo esas ideas encauzarlas en el negocio. Aquí es temas de innovación, centrado en la innovación, pero no una innovación empírica sin saber cómo hacerlo, sino centrada por buenas prácticas de empresas, por ejemplo, del Silicon Valley, que lo han hecho. Muchas de las empresas hoy por hoy pregonan, persiguen y utilizan esto para generar todos sus trabajos de intraemprendimiento, de innovación, de generar nuevos modelos en el sentido de nuevas oportunidades de negocio, innovar, crear cosas nuevas, idear. Mientras que en este es llevar a cabo todo el proceso de principio a fin de una transformación digital. Es un proceso más complejo, más abarcador, donde está sostenido o apalancado en diferentes elementos de transformación digital impulsados por la tecnología, donde los factores tecnológicos los aceleran. Y creo que hay una pregunta más. Jorge nos dice, el de la innovación y transformación son más enfocados a administración antes que programación. Jorge, respondo a tu pregunta. No hay elementos en transformación digital y en innovación de programación, para nada. No son programas en el sentido de enfocados a la programación. En estos 2 programas no hay elementos de programación, no tienes que llegar a programar acá. Son elementos, ni siquiera es de administración, sino son elementos de cómo llevar a cabo, cómo liderar, qué hacer, con qué equipos, ejemplos, casos de negocio de industria. Por eso mencionaba nuestra asesora que son elementos prácticos, porque de forma práctica se estudian casos, se idean casos y al final se hace la asesoría directa a que tú, como representante de tu empresa o para tu emprendimiento, cómo hacer esa transformación digital o esa innovación dentro de tu empresa o dentro del área organizacional en la que te encuentres. Creo que sí, Mayo nos dice, ¿cuál es la diferencia entre la certificación de innovación que nos ofrecen hoy con la certificación que de innovación nos ofrecen hoy? No recuerdo no sé a qué se hace referencia. Pero quiero tratar de responder. Mayo la pregunta nos dice, sí, a seguir la certificación de Big Data y Business Intelligence, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia con la certificación de innovación que nos ofrecen hoy? Es totalmente diferente. La de innovación no tiene que ver con el tema de Big Data. Innovación es crear nuevos modelos de negocio, crear nuevos elementos, idear pensamiento fuera de la caja. No tiene que ver con solamente o únicamente el tema de Big Data. Aquí hay muchos frentes y elementos de innovación. Hay una charla que se dio de innovación la semana anterior y se va a repetir más adelante, así que creería que podrías a través de las redes sociales de la universidad estar atento en ese sentido, pero no tiene que ver. En la parte de Big Data y Business Intelligence, la certificación es para que tú la aprendas a hacer, a utilizar, a explotar los datos. Este programa de gerencial de innovación empresarial no tiene que ver con eso, te complementa y te acelera aún más, pero este te lleva a utilizar metodológicamente cómo se debe hacer innovación, la rueda de la innovación, los procesos innovativos, etc. Y se acabaron las preguntas. Ok, bueno. El resto son contenidos, súper claro. Muchas gracias, excelente, muchas gracias. Y aquí está la información. Ok, a todos mis estimados amigos y amigas, muchísimas gracias. Una vez más, a nombre de la Universidad de los Hemisferios y la Escuela de Emprendimiento ELA, les damos la
caluroso agradecimiento por haber atendido esta charla. Deseamos que tanto ustedes como sus familias se encuentren con bien de salud. Cuiden su salud, cuiden la salud de sus familias y muchísimas gracias. Una muy buena noche. Hasta luego.